¿Y si te dijera que en sus últimos días de vida, G.J. Ávila confió a una sola persona las palabras más escalofriantes que jamás salieron de sus labios? No fue durante una campaña multitudinaria, no fue en una conferencia internacional, no fue siquiera durante una predicación grabada. Fue un susurro desesperado, una confesión final que contenía la revelación más aterradora sobre el destino de América Latina. Esas palabras las escuchó solo una persona que durante años guardó ese secreto como un tesoro sagrado y una carga insoportable al mismo tiempo. Y ahora que los eventos que G.J. predijo están comenzando a manifestarse con precisión profética, ha llegado el momento de revelar lo que el siervo de Dios susurró con su último aliento de lucidez. Lo que estás a punto de escuchar no son especulaciones ni interpretaciones. Son las palabras exactas que G.J. Ávila pronunció en su lecho de enfermo, palabras que contenían fechas específicas, nombres de países, eventos que marcarían el destino eterno de millones de almas en América Latina. Pero antes de continuar, necesito advertirte algo. Esta revelación no es para corazones débiles. Lo que G.J. vio y confesó en sus últimos días era tan específico, tan detallado, tan aterrador en su precisión, que la persona que lo escuchó pasó meses sin poder dormir completamente. Había noches en que despertaba a las 3 de la madrugada, recordando cada palabra, cada lágrima, cada gemido de angustia que acompañó esa confesión final. Si tu espíritu ya está inquieto, si algo dentro de ti confirma que este mensaje llegó a ti en el momento exacto que necesitabas escucharlo, entonces prepárate, porque lo que viene puede cambiar para siempre tu perspectiva sobre estos tiempos que estamos viviendo. Dale like si ya sientes que este mensaje llegó a ti en el momento exacto, que tu alma lo necesitaba, y suscríbete porque lo que viene puede ser la confirmación final que tu espíritu ha estado esperando. Escribe en los comentarios tu país, porque vamos a orar específicamente por cada nación de América Latina, según la revelación que G.J. recibió. Y si sientes una carga especial por la iglesia de tu país, comenta también, intercedo por mi nación, para que podamos unir nuestras oraciones por el destino espiritual de nuestros pueblos. Fue el pastor Edmundo Morales, su colaborador más cercano durante los últimos 15 años de ministerio, quien escuchó esas palabras finales. Edmundo no era solo un colaborador cualquiera. Había sido elegido personalmente por G.J. para acompañarlo en sus campañas más importantes. Había sido testigo de milagros extraordinarios que nunca fueron grabados ni documentados. Había visto cómo el poder de Dios se manifestaba de maneras sobrenaturales en cada país que visitaban. Durante esos 15 años, Edmundo había aprendido a reconocer cuando G.J. había recibido una revelación especial. Había algo en sus ojos, una intensidad sobrenatural que aparecía después de esas noches de oración prolongada, donde el siervo de Dios luchaba con el cielo hasta obtener respuestas. Había presenciado cómo G.J. podía pasar días enteros sin comer después de recibir visiones particularmente pesadas, cómo caminaba por la casa como un alma en pena, cargando pesos espirituales que solo él podía entender. Pero nada, absolutamente nada lo había preparado para lo que escucharía en esa habitación de hospital en febrero del año 2013, solo semanas antes de que G.J. partiera a la presencia del Señor. G.J. había estado internado durante varios días. Los médicos hablaban de complicaciones. La familia se preparaba para lo inevitable, pero su mente seguía lúcida. Su espíritu seguía conectado con el cielo de una manera que impresionaba incluso a las enfermeras que lo atendían. Había momentos en que lo encontraban orando en lenguas con una intensidad que llenaba toda la habitación, de una presencia sobrenatural. Era una tarde de martes, alrededor de las 4. Edmundo había llegado para orar con él, como lo hacía cada día desde que comenzó la hospitalización. Llevaba una pequeña libreta, donde había estado anotando cada palabra significativa que G.J. pronunciaba, sabiendo que estaba viviendo los últimos días al lado de uno de los profetas más importantes que Dios había levantado en América Latina. Pero cuando entró a la habitación esa tarde, notó algo diferente en los ojos de G.J.
No era dolor físico, no era temor a la muerte, era una inquietud profunda, como si cargara un peso espiritual que necesitaba descargar urgentemente. Sus manos temblaban ligeramente, no por la enfermedad, sino por la carga que llevaba en su espíritu. «Edmundo», le dijo con una voz que apenas era un susurro, pero que contenía una urgencia desesperada. «Necesito contarte algo que he guardado durante años, algo que el Señor me mostró sobre América Latina, sobre la Iglesia, sobre lo que viene. No puedo irme sin decírtelo. He intentado llevármelo conmigo, pero el Señor no me deja partir en paz sin compartirlo contigo». Edmundo se acercó a la cama, tomó la mano frágil de su mentor y se preparó para escuchar, pero nunca se imaginó que las siguientes palabras cambiarían para siempre su perspectiva sobre el futuro de la fe en nuestro continente. «He visto», comenzó Gille con lágrimas corriendo por su rostro, «he visto el momento exacto en que América Latina será dividida espiritualmente en dos. No será por persecución externa, no será por gobiernos anticristianos, será por una división que viene desde adentro, desde el mismo corazón de la Iglesia». Gille cerró los ojos, como si estuviera reviviendo la visión en ese mismo momento. «Fue hace 15 años, Edmundo, una noche que pasé ayunando y orando por el futuro de la Iglesia en nuestro continente. Llevaba 3 días sin comer, clamando a Dios por una revelación sobre lo que vendría después de mi partida. Y esa madrugada, alrededor de las 4, el Señor me mostró una visión tan clara, tan detallada, que todavía puedo ver cada imagen como si estuviera ocurriendo ahora mismo. Vi una línea invisible dividiendo a América Latina espiritualmente», continuó con voz quebrada. «No era una división geográfica, no eran fronteras políticas, era una división espiritual que atravesaba países, ciudades, incluso familias y congregaciones. De un lado vi una multitud inmensa, miles y miles de personas que se identificaban como cristianas, que llenaban templos enormes, que cantaban con emoción, que levantaban las manos con entusiasmo. Pero cuando el Señor me permitió ver sus corazones, Edmundo, lo que vi me quebrantó para siempre. Sus corazones estaban vacíos», susurró Gille con una angustia que cortaba el alma. «Vacíos de verdadera reverencia, vacíos de hambre genuina por la presencia de Dios, vacíos de la cruz que transforma. Habían sustituido la adoración verdadera por entretenimiento religioso. Habían cambiado la santidad por una gracia barata que no exige transformación. Habían convertido el Evangelio en un mensaje de bienestar terrenal, del otro lado de esa línea invisible», continuó Gille con una esperanza que comenzaba a brillar en sus ojos. «Vi un grupo mucho más pequeño, muchísimo más pequeño, pero sus corazones ardían con un fuego que reconocí inmediatamente. Era el mismo fuego que ardía en los discípulos originales, el mismo fuego que llevaron los mártires a sus muertes, el mismo fuego que encendió los grandes avivamientos de la historia. En los próximos años», continuó Gille con voz temblorosa, «verás cómo ciertos países de América Latina comenzarán a experimentar un crecimiento numérico impresionante en las iglesias. Los templos se multiplicarán como nunca antes. Las congregaciones crecerán a ritmos que parecerán milagrosos. Los líderes serán celebrados por los medios de comunicación como nunca antes en la historia. Pero detrás de ese crecimiento aparente, se estará gestando la apostasía más sutil que jamás haya enfrentado la Iglesia». «¿Cómo comenzará, pastor?», preguntó Edmundo, sabiendo que estaba recibiendo algo que marcaría el resto de su vida. «Comenzará en los países más prósperos», susurró Gille, «donde la comodidad económica empezará a adormecer la pasión espiritual. Los pastores comenzarán a predicar mensajes que no incomoden a las personas exitosas de sus congregaciones. La cruz será mencionada, pero despojada de su poder transformador. El arrepentimiento será sustituido por afirmaciones positivas que hagan sentir bien a las personas sin exigirles cambio real». Las lágrimas de Gille se intensificaron. «Pero lo más doloroso, Edmundo, es que esta apostasía no llegará de golpe. Será tan gradual, tan sutil, tan bien argumentada, que la mayoría no se dará cuenta,
hasta que sea demasiado tarde. Cada cambio será justificado con argumentos aparentemente bíblicos. Cada compromiso será explicado como sabiduría ministerial o adaptación a los tiempos modernos. Vi específicamente, continuó con una precisión que asustaba, cómo comenzará con la música. Verás cómo la música de adoración se convertirá gradualmente en entretenimiento religioso. Las letras hablarán más de bendiciones terrenales que de la gloria eterna. Los jóvenes cantarán con emoción, pero sus corazones estarán vacíos de verdadera reverencia. Los músicos serán tratados como estrellas de rock, más que como ministros del altar. Después vendrán los cambios en la predicación, siguió Gille con una voz que se quebraba. Los sermones se volverán más cortos para no cansar a la audiencia. Los temas incómodos como el pecado, el juicio, la santidad personal, serán evitados para mantener a las personas cómodas. Los pastores estudiarán más técnicas de motivación que teología bíblica. Edmundo notó cómo las manos de Gille temblaban mientras hablaba. Era evidente que estas palabras le costaban un esfuerzo sobrehumano, como si cada revelación le arrancara un pedazo del alma. Los seminarios teológicos, siguió Gille, enseñarán técnicas de liderazgo empresarial, pero no formarán hombres de oración. Graduarán pastores profesionales que conocen la Biblia como un libro de texto, pero no han tenido un encuentro personal transformador con el Dios de la Biblia. Sabrán cómo administrar organizaciones, pero no cómo discernir la voz del Espíritu Santo. Vi cómo las conferencias cristianas se convertirán en espectáculos. Continuó con dolor en su voz. Luces, sonidos, producciones costosas que impresionan los sentidos pero no tocan el corazón. Los conferencistas serán elegidos más por su carisma que por su intimidad con Dios. Las multitudes irán buscando experiencias emocionales en lugar de encuentros genuinos con el Señor. ¿Y sabes cuál será la señal más clara de que todo esto está ocurriendo?, preguntó Gille mirando directamente a los ojos de Edmundo, con una intensidad sobrenatural. Cuando veas que hablar de santidad personal se convierte en algo incómodo, cuando mencionar el infierno sea considerado de mal gusto, cuando predicar sobre el arrepentimiento genuino sea visto como algo anticuado y traumatizante, cuando veas que los líderes evitan temas que puedan ofender a ciertos grupos de la sociedad, cuando veas que el mensaje del Evangelio es adaptado para ser políticamente correcto, cuando veas que la iglesia busca más la aprobación del mundo que la aprobación de Dios. Edmundo le preguntó con el corazón oprimido: «Pastor, ¿pero no hay esperanza? ¿No hay manera de detener esto?». Los ojos de Gille se iluminaron con una mezcla de dolor y esperanza sobrenatural. «Sí, Edmundo. Por eso necesito contarte lo que más me impactó de toda la revelación. En esa misma visión», continuó Gille con renovada fuerza, «vi cómo exactamente en el momento en que la apostasía pareciera haber triunfado completamente, Dios comenzará a levantar un remanente fiel, como nunca antes había existido en la historia de América Latina. No serán los líderes más famosos, no serán los que aparecen en televisión, no serán los que llenan estadios. Serán creyentes escondidos en cada país, en cada ciudad, en cada pueblo de América Latina. Vi jóvenes que en medio de una generación superficial mantendrán una vida de oración profunda que asombrará incluso a los ángeles. Vi matrimonios que en secreto intercederán por sus países con una intensidad que moverá el cielo. Vi pastores de congregaciones pequeñas que preferirán predicar la verdad a congregaciones de 50 personas que mentiras populares a multitudes de miles. «Este remanente», susurró Gille con una emoción que transformó completamente su rostro, «será identificado por 5 características específicas que vi claramente en la visión. Primero, tendrán hambre insaciable de la presencia genuina de Dios, no de experiencias emocionales fabricadas. Segundo, discernirán inmediatamente entre lo santo y lo profano cuando la mayoría ya no pueda distinguir la diferencia. Tercero, estarán dispuestos a nadar contra la corriente popular, aunque eso signifique incomprensión y rechazo total. Cuarto, continuó con lágrimas de gozo, vivirán vidas de santidad práctica que brillarán como antorchas en medio de una generación que ha normalizado el compromiso espiritual. Y quinto,
tendrán una vida de oración tan intensa, tan constante, tan efectiva, que sus intercesiones mantendrán la misericordia de Dios sobre América Latina hasta el momento del arrebatamiento. Edmundo, dijo Guille tomando su mano con fuerza sorprendente. Vi fechas específicas. Vi que todo esto comenzaría a manifestarse visiblemente alrededor del año 2020. Se intensificaría dramáticamente hacia el 2025 y alcanzaría su punto crítico antes del 2030. Pero también vi que exactamente en el 2025, Dios comenzaría a derramar un avivamiento especial sobre este remanente fiel. ¿Países específicos?, preguntó Edmundo con el corazón acelerado. Brasil será el epicentro de todo, respondió Guille sin dudar. Por su tamaño, su influencia y su importancia estratégica, lo que ocurra espiritualmente en Brasil se extenderá como ondas sísmicas a toda América Latina. Pero también vi cambios profundos comenzando en Colombia, México, Argentina, y especialmente en países donde el crecimiento económico ha sido más acelerado en las últimas décadas. Pero aquí está lo más importante, dijo Guille con una urgencia que Edmundo nunca había escuchado antes. Vi que en cada país donde esta apostasía parezca triunfar completamente, donde la iglesia institucional haya cedido totalmente a la presión del mundo, será exactamente cuando el Señor regrese por su iglesia verdadera, y ese remanente fiel será arrebatado en un estado de pureza y preparación espiritual como nunca antes había existido. Y ahora, Edmundo, dijo Guille con los ojos brillando de una manera que parecía sobrenatural, quiero que observes cuidadosamente los próximos años. Verás exactamente lo que te estoy diciendo manifestarse ante tus ojos, con una precisión que te confirmará que estas no son palabras humanas, sino revelación divina. Verás cómo predicadores famosos que antes predicaban con valentía sobre el pecado y la santidad, comenzarán a suavizar su mensaje. Verás cómo evitarán temas que antes eran centrales en sus predicaciones. Verás cómo el mensaje del Evangelio será modernizado para no ofender a ciertos grupos de la sociedad que antes no tenían influencia en las iglesias. Verás el surgimiento de una nueva generación de líderes que serán más influencers que profetas, más motivadores que pastores, más empresarios que siervos de Dios. Verás cómo construirán imperios religiosos basados en su personalidad, más que en la palabra de Dios. Verás iglesias que parecen clubes sociales más que casas de oración. Verás servicios diseñados para impresionar visitantes más que para encontrarse con Dios. Verás conferencias cristianas que parecen conciertos seculares más que encuentros sagrados donde se busca el rostro del Señor. Verás cómo las redes sociales se convertirán en plataformas donde los líderes buscarán más likes y seguidores que vidas transformadas. Verás pastores más preocupados por su imagen pública que por la condición espiritual de sus ovejas. Pero también verás, y aquí la voz de Guille se llenó de una esperanza sobrenatural que iluminó toda la habitación. Verás jóvenes que en medio de toda esa confusión buscarán desesperadamente algo real, algo genuino, algo que satisfaga el hambre profunda de sus almas. Verás familias enteras que abandonarán iglesias grandes y famosas para buscar congregaciones pequeñas, donde todavía se experimente la presencia auténtica de Dios. Verás personas que comenzarán a ayunar otra vez, que volverán a sus habitaciones secretas para buscar el rostro de Dios como lo hacían nuestros padres espirituales. Verás un hambre sobrenatural por la santidad personal, surgiendo en medio de una generación que ha normalizado el compromiso. Verás grupos de intercesores que se levantarán en cada país, personas que cargarán el peso de la condición espiritual de sus naciones, con una intensidad que recordará a los profetas del Antiguo Testamento. Y cuando veas todo esto manifestándose simultáneamente, dijo Guille cerrando los ojos como si estuviera viendo la visión nuevamente, sabrás que estamos en los momentos finales antes del regreso del Señor. Porque todo esto que te estoy diciendo no es el fin de la historia, es la preparación para el gran final que Dios tiene reservado para su iglesia fiel. Edmundo cuenta que después de esas palabras, Guille se quedó en silencio durante varios minutos, como si hubiera descargado un peso que había cargado durante años.
Su respiración se volvió más pausada. Su rostro reflejó una paz que no había tenido en semanas. Era como si al compartir esa revelación final, hubiera completado la última misión que Dios le había encomendado en esta tierra. Luego, con una sonrisa de paz que Edmundo nunca había visto antes, le dijo sus últimas palabras proféticas. Edmundo, si alguien algún día te pregunta si hay esperanza para América Latina, dile que sí. Dile que en medio de la apostasía más grande que jamás hayamos visto, Dios tendrá el remanente más puro, más consagrado, más poderoso en oración que jamás haya existido en la historia de nuestro continente. Y dile que ese remanente no será identificado por el tamaño de sus iglesias, ni por la fama de sus líderes, ni por sus recursos económicos. Será identificado por el fuego en sus ojos cuando oren, por las lágrimas que derramen cuando interceden, por la santidad que vivan cuando nadie los esté mirando. Dile que cuando todo parezca perdido, cuando la iglesia institucional parezca haber traicionado completamente el Evangelio, cuando la apostasía parezca haber triunfado, exactamente en ese momento será, cuando el Señor Jesucristo regrese por su iglesia verdadera. Y ese remanente, susurró Gille con una voz que apenas se escuchaba, pero que contenía una unción profética que llenó toda la habitación. Ese remanente será arrebatado en un estado de pureza, de preparación, de intimidad con Dios que hará que su partida sea la gloria más grande que América Latina haya presenciado jamás. Esas fueron las últimas palabras proféticas que Gille Ávila pronunció. 2 semanas después partió a la presencia del Señor, llevándose consigo una vida de ministerio extraordinario, pero dejando en las manos de Edmundo la responsabilidad sagrada de revelar estas palabras en el momento que el Espíritu Santo indicara. Y si llegaste hasta aquí, no fue casualidad. Algo en tu espíritu te mantuvo conectado con esta revelación final hasta el último momento. Creemos que fue el Espíritu Santo preparando tu corazón para una decisión que puede marcar tu eternidad y determinar de qué lado de esa línea invisible estarás cuando llegue el momento final. ¿Eres parte de ese remanente que Gille vio en su visión final? ¿Estás dispuesto a nadar contra la corriente de esta generación que ha perdido el primer amor? ¿Prefieres la verdad incómoda antes que las mentiras populares que tranquilizan la conciencia sin transformar el corazón? Comenta abajo, yo pertenezco al remanente fiel. Si estás listo para vivir diferente, para orar diferente, para amar a Dios diferente en esta generación. Y si estas palabras finales confirmaron algo que ya estabas sintiendo en tu espíritu, algo que te inquietaba sobre la condición actual de la iglesia, escribe, confirmo el llamado del cielo. Suscríbete para seguir recibiendo estas revelaciones que pueden preparar tu alma para lo que viene, porque este es solo el comienzo de lo que necesitas saber sobre estos tiempos finales. Y dale like si esta palabra final tocó algo profundo en tu corazón, si despertó en ti un hambre nueva por la presencia genuina de Dios. El próximo video revelará exactamente cuáles son las señales específicas que Gille vio sobre los últimos eventos antes del arrebatamiento en América Latina. Señales tan específicas que cuando las veas manifestarse, sabrás que queda muy poco tiempo. No te lo pierdas, porque puede ser la confirmación final que tu alma necesita. Que la presencia de Dios te acompañe, te guíe y te mantenga firme en este remanente fiel. Que el fuego del Espíritu Santo arda en tu corazón como ardía en el corazón de Gille Ávila. Y que estas palabras finales no sean solo información para tu mente, sino transformación para tu vida eterna. Este no fue solo un video, fue una cita divina con tu destino eterno. Dios te bendiga poderosamente.